Hace ya 2 semanas que el pastor Manuel estuvo compartiendo con nosotros un mensaje preciosísimo sobre el pacto de Dios con su pueblo, amén, y los requisitos que necesitábamos para entrar en un pacto eterno con el Señor. ¿Quiénes recuerdan ese mensaje? Se tuvo que dar en 2 partes, ¿cierto? Bueno, en el mensaje de hoy vamos a continuar con esa historia, pero vamos a llevarla ahora a la luz del Evangelio, amén, a la pureza del Evangelio de Cristo, para que entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y también va a estar en 2 partes. Esta va a ser la primera parte. La Biblia, o a mí me gusta cuando alguien me pregunta qué es la Biblia, a mí me gusta decir que la Biblia cuenta una historia única, unificada, y el protagonista de esa historia es Jesús. Amén. Pero usted puede ver también que desde Génesis hasta Apocalipsis hay un montón de mini historias, ¿verdad? La historia de Abraham, la historia de Jacob, la historia de David, la historia de Salomón, un montón de historias que va a lo largo de todo el texto bíblico. Pero detrás de esa historia está la historia de Jesús con su pueblo, ¿ven? Y esa historia es la historia del plan de salvación de Dios que Él fundó, que Él planificó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de crear los cielos y la tierra, desde antes de crearnos a usted y a mí, Él ya había hecho su plan de salvación para el hombre. ¿Y por qué Dios diseñó ese plan? Porque Dios, en su omnisciencia, Él sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, Él diseñó este plan antes de crear al hombre para salvar al hombre del pecado y de la muerte. ¿Y cómo llevó Dios ese plan de salvación a cabo? Diga conmigo, por medio de pactos. Pero como que desayunó. Por medio de pactos. ¿Y por qué por medio de pactos? Porque Dios es misericordioso, tardo para la ira, amén, que perdona la iniquidad. Pero Dios también es justo, amén. Y la paga del pecado es la muerte. Así que tenemos un Dios misericordioso, pero justo también. De manera de que Satanás no tiene nada que reprocharle, porque nuestro Dios es perfecto. Y en la Biblia Dios hizo muchos pactos, pero quiero rápidamente mencionarle 7 que resaltan porque tienen que ver con la relación de Dios con el hombre y ese plan de salvación. El primero fue el pacto adámico, el pacto de Adán en Génesis 2. Un pacto universal con toda la humanidad, un pacto incondicional. Fíjese que solo había una ley vegetariana, solo se podía comer legumbres, frutas, y la ley era: puedes comer de todo árbol, menos del árbol que está en el centro del huerto, ¿verdad? ¿Y qué hizo el hombre? Rompió ese único pacto. Y uno dice, pero no, hombre, Adán. Pero la verdad es que nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Y la promesa del pacto era gobernar toda la tierra a la imagen de Dios. Luego está el pacto de Noé en Génesis 9, también universal, con toda la humanidad, con todas las naciones de la tierra, por medio de Noé. Usted sabe que por medio de Noé vienen todas las naciones de la tierra.
un pacto también incondicional. Ahora se permitía comer carne y se prohibía el asesinato. Se permitía comer carne, pero sin sangre. ¿A quién le gusta la morcilla? ¡Ay! Se permitía comer carne, pero sin sangre, porque el Señor dice, la vida está en la sangre. Y la promesa era que nunca iba a destruir más la vida ni la tierra con un diluvio. Mi esposa dice, con un diluvio. Luego estaba el pacto de Abraham, el pacto abrahámico, en Génesis 22. Este ya era un pacto familiar, ¿ok? Y un pacto también incondicional, porque Abraham había pasado la prueba del sacrificio de su hijo Isaac. Y la única ley era creer, tener fe en el Señor. Y la promesa era que Dios le iba a dar a la familia de Abraham la tierra de Canaán. Amén. Y que por medio de su simiente íbamos a ser benditos todas las familias de la tierra. Pero el apóstol Pablo dice que su simiente está en singular, es decir, es Cristo. Muchas veces se malinterpreta y se dice sus simientes como todos los descendientes de Abraham. No, un descendiente de Abraham, y ese es Jesucristo. Amén. Luego está el pacto de Moisés o el pacto del Sinaí en Éxodo 19. Ya es un pacto nacional y es un pacto condicional. Diga conmigo, condicional. La ley era que tenían que guardar los aproximadamente 613 a 618 mandamientos conocidos como la ley de Moisés. Y la promesa era que ellos iban a heredar la tierra, iban a ser un reino de sacerdotes entre Dios y las naciones. Luego también está el pacto de Aarón, un pacto también familiar, incondicional, con Aarón y sus descendientes, pacto de los sacerdotes. Y también está el pacto de David, un pacto familiar y también incondicional. Y la promesa era que por la descendencia del rey David iba a venir el Mesías, y que ese Mesías iba a gobernar en el trono de Israel para siempre. Amén. ¿Cuántos pactos lleva? 6. ¿Sabe que Dios siempre en la Biblia trabaja de 7 en 7, no? Es un número muy, muy simbólico en la Biblia. ¿Y cuál es el séptimo? Diga conmigo, el nuevo pacto. Pero como que desayunó. El nuevo pacto. Quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 31. Vamos a leer los versículos 31 al 34. Si es tan amable, se puede poner de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Jeremías 31, versículos 31 al 34, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que vienen días, dice Jehová. Estoy leyendo en Reina Valera revisada. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré
más de su pecado. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Este mensaje va a estar en dos partes, como le dije. En la primera parte nos vamos a enfocar en los versículos 31, 32 y 33. Y el propósito del mensaje es, primeramente, cuidar nuestro corazón de doctrinas extrañas sobre la ley de Moisés, que es muy famoso hoy en día, muy disperso hoy en día por la secta de los judaizantes, que ahora se llaman raíces hebreas, o los adventistas del séptimo día, que insiste que nosotros tenemos que volver a la ley de Moisés. Y también entender que por medio de la fe en Jesucristo, todos los que creen en Él, hemos nacido de nuevo. Sea judío o sea gentil, somos todos herederos de la promesa de salvación y de la vida eterna. Porque tenemos un mejor mediador, una mejor ley, y somos coherederos del reino de los cielos que está por venir. Amén. Ese es el propósito de esta primera parte. Así que le pido que incline su rostro y ore conmigo. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de compartir tu santa palabra, Dios. Te pido que tu Espíritu Santo sea quien me dirija en todo y que sean tus palabras, Señor, las que salgan a través de mi boca, Señor. Que no hable mi corazón, Señor, sino tu palabra bendita, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Punto número 1. Dice el texto que es un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. No un pacto renovado. Un pacto nuevo. Ahí en hebreo, cuando dice nuevo pacto, dice en hebreo Brit Hadashah. Y Hadash quiere decir nuevo o quiere decir renovado. Y entonces las sectas judaizantes dicen, ¿sí ves? Es renovado, no es nuevo. Es el pacto del Sinaí otra vez. Pero nosotros vamos a seguir la interpretación que dan los apóstoles de esto. No la interpretación que diga alguien que se crea judío o se ponga un mantel, la cocina en la cabeza y diga shalom y todo eso. Que ya no diga buenos días, sino que te diga Boker Tov. No, vamos a la interpretación que la misma palabra da de esto. El autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 9, él habla de este pasaje de Jeremías y lo explica. Déjenme, se lo leo rápidamente. El autor de los Hebreos dice así: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En griego dice, yo me divorcié de ellos. Y el autor de Hebreos sigue hablando de eso, y en el versículo 13 dice, cuando Dios dice nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿A cuál? Al de Moisés. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Cuando dice ahí viejo es la palabra palaió, que quiere decir obsoleto, caducado. El autor de los Hebreos, interpretando la profecía de Jeremías, dice que el nuevo pacto no iba a ser como aquel, porque aquel estaba ya
obsoleto, caducado y pronto a desaparecer. Entonces yo le pregunto, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al que se pone el mantel y te dice Boker Tov? ¿O a la palabra de Dios? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Que inspira aquí al autor de Hebreos y nos interpreta. Vamos a Jeremías otra vez, en el versículo 32, en la primera parte. Ahí dice el texto, por si había dudas de que es nuevo, dice: no es como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí se acuerdan? ¿A qué se refiere? Al pacto del Sinaí. Y muchos quieren forzar eso, muchas de estas sectas quieren forzar eso, hacernos creer a nosotros que tenemos que seguir la ley de Moisés. Y se llaman muchos a sí mismos raíces hebreas, pero no saben nada de la historia de Israel, ni mal llamados raíces hebreas. Dice la segunda parte: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y volvamos en la mente, en el recuerdo, hace 2-3 semanas, cuando el pastor Manuel nos estaba enseñando sobre esa preciosa boda que estaba ocurriendo en el Sinaí. Quiero que lleve su mente a ese momento. Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, amén. Y los pasa por en medio del mar en tierra seca. Y dice el texto que más o menos 3 meses después llegan al Sinaí. Y ocurre lo que ocurre, ¿no? Dios viene con una procesión portentosa y el pueblo al pie del monte, ¿verdad? Y ocurre la ketubá, ¿cierto? La ketubá, la boda, la ceremonia, el casamiento entre Dios y el pueblo de Israel. Y entonces Moisés sube a la montaña porque el pueblo le da miedo y dice: mejor ve tú, porque si Dios nos habla nos vamos a morir. Y Moisés sube a recibir las tablas de la ley y está ahí como 40 días, ¿sí? Eso está en el mismo libro de Éxodo, capítulo 32, del 1 al 6. Ahí está. Y pasaron 40 días Moisés ahí recibiendo la ley. Y dice el texto que el pueblo se impacientó porque Moisés no regresaba y no sabía qué le habían pasado. Y luego, ya creo yo, que forzaron a Aarón a crearse un dios pagano. Y Aarón, contra la espada y la pared, bueno, denme todas las prendas de oro que tengan. Y empezó a martillar el hombre ahí. Y dice que de ese fuego salió un becerro de oro. Y empezaron a festejar y a celebrar y a divertirse, dice el texto. Y a divertirse. Déjeme le leo el último versículo. Dice: temprano en la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida, bebida y se entregaron a diversiones paganas. Éxodo 32, 6. En el original dice divertirse, que es el término hebreo tzahak. Quiere decir jugar, divertirse, pero no como usted y yo pensamos que es jugar y divertirse. O sea, habla de juegos sexuales. Muy común
en la adoración a dioses paganos. Es decir, el pueblo se había entregado al desenfreno y a las orgías y se acababan de casar. Usted se imagine en su boda, se casa usted en su boda y en la noche de bodas encuentra a su cónyuge con otro, con otra. ¿Usted se imagina eso? Eso fue lo que ocurrió ahí, después. Y le repito, si usted y yo hubiéramos estado ahí, también habríamos hecho lo mismo. Engañaron a su esposo en la noche de bodas con dioses paganos, al esposo. Hicieron una fiesta diabólica entregada al desenfreno sexual. Y Moisés baja con Josué y los ve. ¿Y cuál es la reacción de Moisés? Rompe las tablas de la ley. Israel había invalidado el pacto del Sinaí el mismo día de la boda. ¿Qué le parece? Terrible. Dios en su misericordia, porque en ese momento los quería borrar del mapa, y Moisés intercedió. Y en su misericordia, en el capítulo 34, Dios le dice a Moisés que va a renovar ese pacto con el pueblo. Y Moisés dice: Dios, tú eres misericordioso, tardo para la ira, tu misericordia dura de generación en generación. Pero antes de morir Moisés, en Deuteronomio 31, ya están por entrar en la tierra de Canaán. Antes de morir Moisés, Dios le profetiza y le dice: ¿sabes qué, Moisés? El pueblo de Israel volverá a invalidar el pacto y se volverá a prostituir detrás de dioses paganos. Aún con toda la misericordia de Dios, el pueblo volvió a romper el pacto que se había renovado. Y tal como profetizó Dios a Moisés, eso ocurre eventualmente, cuando toman la tierra, cuando llegan los reinos, David, Salomón, ¿verdad? Se divide el reino de Israel. El reino del norte con 9 tribus y el reino del sur con 3 tribus. Primeramente cae el reino del norte, que es la primera que abandona el pacto y se va tras dioses paganos. ¿Y sabe cuál era el dios? Un becerro de oro. Y cae Samaria, que era la capital, bajo el imperio asirio en el 722 a.C. 130 años después, ¿a qué no sabe qué hizo el reino de Judá? Lo mismo. Y peor, porque se veían a dioses como Baal, Aserá, Moloc, a quien le ofrecían a sus bebés en sacrificio. Lo hacían en un lugar que se llama La Gehenna, el valle de Gei Hinnom. Y tocaban instrumentos muy fuerte, para no escuchar el llanto de los bebés siendo quemados. Y Dios dijo: basta. Y también cayó el reino de Judá a manos del imperio babilonio en el 586. Y en ese contexto es que Jeremías dice esto. El imperio babilónico está asediando la ciudad de Jerusalén y el templo, que pronto ya iba a ser destruido. Y en esa destrucción Dios le habla una vez más a Israel en su amor. Y por medio del profeta Jeremías dice:
He aquí vienen días, dice Jehová. Imagínense eso, ese caos. Y Dios diciéndole, volveré a hacer un pacto con ustedes, pero un pacto nuevo, no como el pacto que hice cuando los saqué de Egipto. Y eso a mí me enseña algo muy poderoso, mi amado hermano. Y es que a pesar de que somos infieles al Señor, Él sigue siendo fiel. Amén. Él nos ama, Él no deja de ser fiel. Como dice la canción, su fidelidad es grande, su fidelidad incomparable. Cuando nosotros nos humillamos y reconocemos nuestro pecado delante de Dios, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos restaura. Amén. Dice 2 de Timoteo 2, 11 y 13, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Nuestro Dios es fiel, aún en medio de nuestra infidelidad. Punto número 2 de este nuevo pacto. Este nuevo pacto tiene como ley la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Y muchas sectas judaizantes dicen que esta ley es la ley de Moisés y que la ley de Cristo es la misma ley de Moisés. Pero el texto bíblico dice, daré mi ley. ¿La ley de quién? De Dios. No dice, daré la ley de Moisés. El texto dice, daré mi ley. Y ellos se toman de una muy mala interpretación de Mateo 5, 17, cuando el Señor dice, no he venido para abolir la ley de Moisés, sino para cumplirla. El cielo y la tierra pasarán, pero no pasará ni una iota ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Y ahí es donde uno dice, pero si es verdad que quieren volver a las raíces hebreas, ¿cómo no van a saber lo que el Señor está diciendo ahí? Cuando el Señor dice eso, Él está usando, ahí dice, he venido a cumplir. Cumplir es plerou. He venido a completarla. He venido a llevarla, a satisfacerla. He venido a llevarla a su final satisfactorio. Porque nadie podía cumplir la ley de Moisés. Nadie puede. Y el Señor, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y Él sí cumplió la ley de Moisés, a cabalidad, todo. Y Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero no pasará ni una tilde de esta ley. Entonces dicen, ¿sí ves que la ley de Moisés es eterna? Y ahí yo pregunto, ¿pero dónde está? Si es verdad que son de raíces hebreas y no entienden eso. Eso cuando el Señor dice el cielo y la tierra, eso es un hebraísmo. Diga conmigo, hebraísmo. Los judíos del primer siglo hasta el día de hoy llaman el cielo y la tierra, porque el texto dice el cielo y la tierra, no dice los cielos y la tierra. Usted puede leer el texto bíblico, cada vez que la Biblia se refiere a los cielos y la creación, va a decir los cielos y la tierra. Pero ¿por qué esta vez dice el cielo y la tierra? Porque ese era un hebraísmo. Eso es como decir aquí colombianismos, ¿verdad? Eso es como cuando uno dice, no, es que estoy limpio. ¿Qué significa? No tengo nada de plata. Eso es un hebraísmo. El cielo y la tierra es un hebraísmo que significa el templo de Jerusalén. Y eso lo puede encontrar
en la obra Antigüedad de los Judíos del historiador Flavio Josefo. Tomo número 3. Flavio Josefo fue un historiador judío del primer siglo, es decir, de la misma época de Jesús y de los apóstoles. Y él explica muchos hebraísmos, entre ellos uno que se usaba en la época de Jesús para referirse al templo, porque para ellos el templo era como, o es todavía, como el jardín del Edén. Es el punto donde el cielo y la tierra se unen, porque ahí está la presencia de Dios y ahí puede entrar el hombre a la presencia de Dios. Por eso le llaman el cielo y la tierra. Lo que está diciendo el Señor entonces es que la ley de Moisés, toda la tilde y toda la ley de Moisés se iba a cumplir hasta que pasara el cielo y la tierra, hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Que eso ocurrió en el año 70, mi amado hermano. Y muchas sectas judaizantes enseñan entonces que Jesucristo es como un gurú que nos enseña a guardar la Torá de Moisés. O imagínese usted como un parche que se le pone a un vestido viejo que está roto, ¿verdad? Para disimular la rotura. No, hermano. Jesucristo es el vestido nuevo. Amén. Jesucristo es el odre nuevo. Dice Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Jesús no es un parche para tapar algo. Jesús es el vestido nuevo del cual nosotros nos vestimos. Amén. Así que el Mesías trae un nuevo pacto. Y eso vamos a hablar en la próxima semana. El Mesías trae un nuevo pacto con una mejor ley. Pero no pasa por encima de la ley antigua. Él la cumple. La cumple y la lleva hacia su final satisfactorio. Y entrega ahora un nuevo pacto. Amén. Algo curioso es que desde que se entregó la ley en el Sinaí hasta la entrada de la tierra prometida pasaron 40 años. Y desde donde nosotros creemos los cristianos toda la historia, que se entregó el nuevo pacto, que fue en el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, hasta la destrucción del templo pasaron 40 años. Pero hay una diferencia grande del día cuando se entregó la ley de Moisés y el día cuando se entregó el nuevo pacto. Pablo llama al primer evento un ministerio de muerte y al segundo un ministerio del Espíritu. Al primero lo llama un ministerio de condenación y al segundo un ministerio de justificación. Al primero lo llama un ministerio que perece y al segundo un ministerio que permanece. Segunda de Corintios 3:7, se lo leo aquí rápidamente. El ministerio que causaba muerte, dice el apóstol Pablo, el que estaba grabado con letras en piedra. ¿A qué se refiere? A las tablas de la ley. ¿Y cómo lo llama? El ministerio que causaba muerte. Ese ministerio fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es. Si se compara con esta excelsa gloria, y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? ¿Por qué el apóstol Pablo le llama al antiguo pacto ministerio de muerte y condenación y al nuevo ministerio del Espíritu de vida y de justificación? Volvamos en la mente otra vez al Sinaí.
para entender al apóstol Pablo. Moisés llega y ¿qué hace? Cuando los ve, rompe las tablas de la ley, símbolo de que ese pacto estaba quebrantado. El mismo día de la boda. Y Moisés le dice: los que están con Jehová, pónganse a mi lado. Dice el texto que todos los hijos de Leví se pusieron al lado del Señor. Por eso Dios los eligió a ellos para ser los sacerdotes. Pero ese no era el plan original. Dios dijo que todos iban a ser un reino de sacerdotes. Solo los hijos de Leví se guardaron. ¿Y qué les pide Moisés a ellos? Dice, porque estaban en el pie de la montaña y en el campamento estaba pasando lo que usted ya se imagina. Y Moisés le dice a los levitas: agarren su espada y maten a sus hermanos. Y dice el texto bíblico que los levitas fueron en el campamento y de tienda en tienda los agarraban, usted ya saben qué, y los mataron. Y dice que aquel día murieron como 3,000 israelitas. Por eso Pablo lo llama el ministerio de muerte. ¿Y por qué llama el nuevo pacto el ministerio de vida? Bueno, hermano, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, ocurre el cumplimiento de la profecía de Jeremías 31. Dios entrega el nuevo pacto cuando le dice el Señor a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y desde ese momento me serán testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Años antes, en ese mismo lugar, Dios había profetizado que eso iba a pasar, cuando la ciudad iba a estar por ser destruida. Y 50 días después de la resurrección de Cristo, ocurrió. Por eso se llama Pentecostés. ¿Y usted sabe qué celebran en Pentecostés? Los judíos celebran el día que Dios entregó la Torá en el Sinaí. Celebran cuando Dios entregó el antiguo pacto. Ese mismo día llegó el Espíritu Santo y entregando un nuevo pacto. Amén. Dice Isaías 36, pondré mi espíritu en su corazón y así podrán obedecer mis leyes. Y fueron llenos del Espíritu Santo, amén. Y empezaron a hablar en lenguas. Y todos se maravillaban, todos los israelitas que están ahí se maravillaban de las cosas que decían glorificando a Dios en diferentes lenguas e idiomas. Entonces, Pedro se levanta y predica el Evangelio, ¿verdad? Por primera vez ahí. ¿Y qué ocurre? Dice que su corazón es conmovido, contristado, y le dicen: ¿qué podemos hacer nosotros para ser salvos? Y Pedro le dice: crea en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, porque esta promesa es para ustedes y para todos los que Dios llame, dice Pedro. Y dice, y por eso Pablo lo llama el ministerio de vida, dice que ese día creyeron y se salvaron como 3,000 israelitas. En el antiguo pacto murieron 3,000 israelitas el día que se entregó. En el nuevo pacto, el día que se entregó el Espíritu, se salvaron 3,000 israelitas. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que este es el ministerio del Espíritu de justificación y que permanece. Amén. Por eso el título del mensaje de hoy es La grandeza del nuevo pacto. Diga conmigo, la grandeza del nuevo pacto. Y uno se pregunta, ¿acaso la ley de Moisés era mala? Diga conmigo, no.
de ninguna manera, como dice Pablo, ¿verdad? No, la ley de Moisés no era mala. El problema somos nosotros. El corazón del hombre, inclinado siempre al mal, al pecado, totalmente incapaz de cumplir con la ley de Moisés. Solo Cristo, que se hizo hombre, pero sin pecado, cumplió la ley de Moisés. Así que el problema no es la ley de Moisés, sino el corazón del hombre, nuestro corazón pecaminoso. Por eso Dios trae la solución en el nuevo pacto, en el versículo 33 del pasaje de Jeremías. Dice la parte B: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El nuevo pacto tiene una mejor ley, que es la ley de Cristo, una ley que no está escrita en tablas de piedra, sino en nuestro corazón, por el Espíritu Santo. Amén. Como dice Ezequiel 36. Que aunque la ley de Moisés era buena, mi amado hermano, no tenía el poder para transformar nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que trae la transformación en nuestro corazón y nos empodera y capacita para serles obedientes al Señor. Déjeme leer este pasaje de Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Romanos 8, versículo 3 y 4. Es el apóstol Pablo hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Y a eso se refería Jesús cuando dijo: yo vine para cumplir la ley. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Así que en el nuevo pacto, mi amado hermano, nuestra obediencia no se trata de guardar un listado de normas externas por miedo a que seamos castigados, ¿verdad? Eso se llama legalismo. Sino que en el nuevo pacto se trata de una transformación entera que el Espíritu Santo hace en el corazón cuando nos rendimos a Cristo y decidimos creer en Él como nuestro Salvador. Así que cuando, hermanos, tú enfrentes la tentación, no lo hagas diciendo: no haré esto, no haré aquello. ¿Ok? Escucha al Espíritu Santo. No me deje mentir. ¿Qué pasa cuando usted comete un pecado? ¿Qué le pasa a usted en su corazón? Nos sentimos terribles, mal. Eso no es algo propio. Ese es el Espíritu Santo convenciéndonos del pecado para que vayamos al arrepentimiento. La ley del Espíritu en el corazón. Otra vez, yo nunca me encuentro dinero en la calle. Mi hermano es un suertudo. Él va caminando y dice: uy, 50,000 pesos. Y yo nunca. Y un día me tocó. Iba caminando y llegando a la casa había dinero. Y yo, encontré dinero. Y lo guardé. Y al rato, cuando salgo, veo a alguien así, cerca de la casa. Así desesperado. Y el Espíritu Santo le habla. Y yo le digo: ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? No, es que se me perdió tanto dinero. Aquí está, tenga. Y él:
qué hombre tan honrado, que no sé qué, muchacho tan honrado, que no sé qué. El Espíritu Santo convenciendo, eso no es tuyo. Devuélvelo. La ley del Espíritu Santo en el corazón. Esa es la ley en el nuevo pacto. Amén. Así que déjese convencer por el Espíritu Santo y sea obediente. Amén. Porque la verdadera obediencia nace porque amamos al Señor. ¿Ok? No porque nos imponen. Ahora, ¿significa esto que nosotros los cristianos no tenemos mandamientos? Porque eso es otra acusación que nos hacen las sectas judaizantes. Usted, no hay ley, usted vive como le da la gana. No, nosotros tenemos mandamientos. Esos mandamientos están recopilados lo que los apóstoles llaman como la ley de Cristo, que vamos a hablar el próximo fin de semana. Esta semana yo estuve hablando con el pastor Manuel y estuve recopilando los mandamientos que hay en el Nuevo Testamento. Hay como 1000. Pero la diferencia, le decía al pastor Manuel, es que esos mandamientos no son una carga para nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos da poder de obedecerlo. El Señor Jesús dice, lleven ustedes mi yugo, porque mi yugo es más fácil de llevar y mi carga es más ligera. Amén. Así que mentira el diablo que no tenemos ley. Claro que tenemos ley, claro que tenemos mandamiento. Por último, tercer punto, es que en el nuevo pacto tenemos una fe cristocéntrica, no toracéntrica ni israelcéntrica, cristocéntrica. Amén. En el versículo 31 del pasaje de Jeremías, leo nuevamente, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ellos, los judaizantes, dicen, ahí está, eso es con Israel, no con ustedes los gentiles, ese es con los hijos de Israel. Y ellos dicen que los cristianos que creemos en Cristo lo hacemos es porque nosotros no sabíamos que nosotros somos descendientes de las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, el reino del norte que fue dispersado, que le conté hace rato, y que fueron dispersados por el mundo, y nosotros somos los descendientes. Por eso es que creemos en Cristo, no por fe, sino porque no sabíamos que teníamos sangre de judíos. No saben nada de raíces hebreas, porque si uno lee la historia de Israel, esos que fueron, ese reino del norte, los idólatras fueron dispersados. Pero dice el texto que los levitas y muchas familias del norte se fueron a Judá, al reino de Judá que todavía permaneció, y se mezclaron. Hoy en día, mi amado hermano, a excepción de la tribu de Leví, ningún judío sabe de qué tribu es. Solo el Mesías sabe de qué tribu es. Dice Apocalipsis que Él los escogerá, 12,000 de cada tribu. Y es una doctrina muy racista, a mi parecer, porque ellos enseñan que Dios solo no hace pacto con los gentiles. Ya vimos el pacto de Adán, ¿verdad? El pacto de Noé. Y el pacto con Israel era para que Israel fuera un reino de sacerdotes entre Dios y las naciones. Claro que Dios hace pacto con nosotros los gentiles. Nosotros no necesitamos ser judíos para ser parte de la familia de Dios. Tienen una disforia étnica, vamos a llamarle así, porque tienen esta cara de indígena que uno ve acá, pero ellos creen que son judíos. No, a mucha honra somos indígenas. Amén. Gloria a Dios. No hay de qué avergonzarse de eso. Quiero compartirles con respecto a eso, ¿qué dice
el apóstol de los gentiles, sobre nosotros, los que no somos judíos, y el nuevo pacto. Como decíamos en la clase anterior, ¿y yo qué, cómo era? ¿Y yo qué tengo que ver ahí? ¿Cómo? Ajá. ¿Y yo qué tengo que ver yo ahí? Efesios capítulo 3, versículo 2. Efesios 2 al 6. Y esto es muy poderoso, hermano, porque debemos tener mucho cuidado con este tipo de falsos maestros, porque hacen sentir a uno inferior, porque uno no es judío, porque uno no habla hebreñol, ¿verdad? Porque uno dice buenos días y uno dice Boker Tov, ¿verdad? Porque uno no se aprende el himno del Estado de Israel y un montón de locuras. Que uno es un falso cristiano porque uno no se circuncida, porque uno no guarda el Shabbat, porque uno no guarda las leyes dietéticas de la ley de Moisés, y porque Dios no tiene pacto con los gentiles. Entonces, si nosotros queremos entrar en ese nuevo pacto, tenemos que judaizarnos, tenemos que volvernos judíos. Diga conmigo, mentira del diablo. Mentira del diablo, hermano. Dice el apóstol Pablo, el apóstol que Cristo llamó a los gentiles. Sin duda, capítulo 2, Efesios 3, 2 al 6, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, hablando Pablo a los gentiles, los griegos, los efesios. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Si es verdad, Dios no le había dicho eso a Jeremías. Dios le había dicho a Jeremías que era la casa de Israel y la casa de Judá. Es verdad, porque el ministerio de Jeremías era para ellos. Dice el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo llama eso el misterio de Cristo, que Él me dio a conocer por revelación. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos. Por eso Jeremías no sabía, porque era un misterio que Dios tenía en Cristo y que lo había reservado para sus apóstoles. Ahora se ha revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Amén. Si yo fuera usted, estuviera gozándome. Estábamos perdidos, y es verdad. Pablo dice, antes ustedes eran extranjeros, ajenos a la promesa de Dios, no tenían parte. Pero por medio de Cristo Jesús, Dios, Cristo mismo, por su sacrificio, rompió el velo, quitó el muro que separaba a los dos pueblos, y de los dos pueblos hizo uno. A eso el apóstol Pablo llama el misterio de Cristo. Amén. Su plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Cómo comenzó con Adán, luego con Noé, luego con Israel, Abraham, Israel, hasta llegar a Cristo Jesús. El pacto original, porque la Biblia dice que todos los anteriores fueron una copia y una sombra de lo que había de venir. El plan de salvación original era que Cristo
nos reconciliara con Dios, sea judío o sea gentil, amado hermano. Así que nosotros, los no judíos, somos tan herederos de la promesa de salvación y de la vida eterna como los hermanos judíos. Y ellos también tienen que creer en Jesús. También tienen que hacerlo. Pablo dice que el judío no es el que se circuncida, sino que es en el corazón. Y que tiene la circuncisión del corazón, refiriéndose al nuevo pacto. No tenemos que seguir la Torá de Moisés, no tenemos que guardar el Shabbat, no tenemos mucho menos que circuncidarnos para ser salvos. Porque nosotros, dice Romanos 11, nosotros los gentiles fuimos injertados en el olivo, en el pueblo de Dios. Amén. Nuestra ciudadanía no es la Jerusalén de la tierra, allá en el estado de Israel. Nuestra ciudadanía es la Jerusalén celestial que dice Apocalipsis 21, que va a descender vestida como novia. Amén. De allí es que somos ciudadanos. Por medio de la fe en Cristo, tú y yo, gentiles, somos hijos de Abraham por la simiente que es Cristo. Amén. No por nuestra sangre o por nuestra etnia. Esta es la grandeza del nuevo pacto. El nuevo pacto en Cristo Jesús. Y termino con esto, hermano. Versículo 33 de Jeremías. Dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Invito a que se ponga de pie, amado hermano. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nosotros ya no somos huérfanos. Nosotros tenemos un Padre, amén. Ya nosotros no somos esclavos del pecado ni de la muerte. Amén. Sí, antes éramos extranjeros y ajenos, pero ya no. Por el sacrificio de Jesús somos herederos. Dígale al que tiene a su lado, eres heredero. Somos herederos de todas las promesas de Dios a su pueblo. Coherederos con Cristo del reino que ha de venir. Amén. El mundo busca su identidad en el trabajo, en el dinero, en el estatus económico, ¿verdad? Muchos hasta en las redes sociales, pero tú y yo sabemos dónde está, en quién está nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Somos el pueblo de Dios, hermano. Dile al que tiene a su lado, somos el pueblo de Dios. ¿Y qué significa que somos el pueblo de Dios? Significa que nosotros tenemos un Padre y que podemos confiar en Él en medio de toda circunstancia difícil. Él es nuestro protector y Él es nuestro proveedor. Dios no va a abandonar a su pueblo. Así como Dios no abandonó al pueblo de Israel, Dios no te va a abandonar a ti. Él es tu protector, Él es tu proveedor. Confía en Él, descansa en Él. Ser pueblo de Dios significa que debemos vivir para honrar el apellido de nuestro papá. Es decir, debemos vivir en santidad para el Señor. Amén. Es el sello de que somos pueblos del Dios Altísimo. Dice Primera de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo eso somos nosotros gracias a la cruz de nuestro Señor. Ser pueblo de Dios significa que somos una familia, la familia más grande de toda la creación. Y que cuando Cristo venga, vamos a ver a nuestra familia que ya murió en el Señor resucitar. Y nos uniremos a ellos en el aire para recibir al Señor. Seremos todos una familia
en Cristo Jesús. Para siempre, sea judío, sea gentil, todos por la sangre de Jesús. Así que, amado hermano, no seamos egoístas ni individualistas. Como dice el Nuevo Testamento, preocupémonos por el bienestar de nuestro hermano. Cubramos todas nuestras necesidades, porque eso da gloria a Dios. Sirvamos juntos, con fuego y pasión por el Señor, aquí en nuestra iglesia local y donde el Señor nos lleve, porque somos la familia de Dios. Yo le invito que ahí, con su familia que tiene a su lado, agárrele la mano a su familia, a su hermano en Cristo Jesús, y vamos a adorar al Señor. Vamos a cantarle: ya nosotros no somos esclavos ni del pecado ni del temor. Somos hijos de Dios Altísimo. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos una nación santa. Somos real sacerdocio en Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermano, levanta tu voz, adora al Señor. Padre celestial, Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque, Señor, tú nos cuidas nuestro corazón, Señor, de no caer en falsas enseñanzas, Dios. Señor, gracias, Señor, porque no éramos pueblo, Dios. Éramos extranjeros y extraños, ajenos a tu promesa. Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios amado, tú ya habías planificado, Señor. Tú ya tenías tejido tu plan de salvación, Señor. Que nosotros también, los gentiles, íbamos a entrar en el pacto de Dios, en el nuevo pacto, en Cristo Jesús. Un nuevo pacto con una nueva ley, con una mejor ley, con un mejor sacerdote, con mejores mandamientos y con mejores promesas. Levanta tu voz, amado. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo